Muy buenos días con todos. Mi nombre es Joe Quito. Soy estudiante del curso de Derecho Constitucional 2 y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental para comprender el funcionamiento de nuestro país, la organización del Estado peruano, con especial énfasis en sus tres pilares esenciales, como son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Estado peruano, como toda república democrática moderna, está dividida en tres poderes independientes pero interrelacionados. Esta separación garantiza que no hay abuso de poder, sino un equilibrio donde cada uno cumple funciones específicas y al mismo tiempo vigila al otro. Esta organización responde al principio de gobernabilidad democrática que protege los derechos de todos nosotros, los ciudadanos. El órgano legislativo, representado por el Congreso de la República, en el Perú es unicameral, es decir, solo hay una Cámara legislativa compuesta por 130 congresistas que son elegidos directamente por el pueblo para un mandato de 5 años. El Congreso está organizado en varias instancias. Primero tenemos el Pleno, que reúne a todos los congresistas. Luego, el Consejo Directivo, encargado de coordinar y organizar las actividades parlamentarias, la mesa directiva, que dirige las sesiones, la presidencia, que es el órgano que lidera el poder legislativo, y desde allí se organiza y dirige el funcionamiento del Congreso, incluyendo la conformación de las comisiones, que son grupos de trabajo especializados donde se estudian temas específicos como educación, salud, economía y otros. Y por último, la Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo de dirección superior del Congreso y está dirigida por el oficial mayor, un funcionario de carrera que asesora al presidente del Congreso, a la mesa directiva, al pleno y a las comisiones. Funciones legislativas. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Primero, dictar leyes, es decir, crear, modificar o eliminar normas, pero no solo legisla, también fiscaliza al Ejecutivo, lo que significa que puede citar a ministros, interpelar e incluso censurarlos si no cumplen sus funciones. Además, aprueba el presupuesto nacional, tratados internacionales y decisiones claves como las amnistías. Por ejemplo, en el año 2024, el Congreso aprobó un aumento en el presupuesto del sector salud, priorizando hospitales regionales, funciones adicionales. Otras funciones importantes incluyen autorizar la entrada de tropas extranjeras al país o permitir que el presidente viaje al extranjero. Todo esto está establecido en la Constitución y evita que se tomen decisiones unilaterales sin control. Un caso reciente fue en el año 2023 cuando se autorizó a la presidenta a viajar a la cumbre APEC en Estados Unidos. Historia y bicameralidad. Antes del año 1993, nuestro Congreso era bicameral, es decir, tenía dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Esta estructura fue eliminada con la Constitución de 1993 para simplificar el proceso legislativo. Sin embargo, este cambio ha generado debates y hoy se discute el posible retorno a la bicameralidad como una forma de mejor calidad legislativa. Juicio político y acusación constitucional. El Congreso también tiene el poder de acusar constitucionalmente a los funcionarios como el presidente o ministros cuando violan la Constitución o cometen delitos. Según los artículos 99 y 100 de la Constitución permanente acusa y luego el Pleno del Congreso sanciona. Sí corresponde. Un ejemplo claro fue el proceso seguido contra el expresidente Pedro Castillo en el año 2022, quien fue destituido por intentar cerrar el Congreso. Pasamos ahora al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, quien es jefe de Estado y gobierna por un periodo de 5 años. El presidente trabaja con el Consejo de Ministros, liderado por el presidente del Consejo de Ministros. Este poder se encarga de gobernar, ejecutar las leyes, representar al país en el exterior y dirigir la política nacional. Por ejemplo, cuando ocurre una emergencia nacional como un terremoto o pandemia, el Ejecutivo dirige la respuesta inmediata.
Niveles de gobierno. El Ejecutivo funciona en tres niveles. El gobierno central, que incluye los 19 ministerios como salud, educación y economía. Los gobiernos regionales, que se encargan del desarrollo de los 24 departamentos. Y los gobiernos locales, como las municipalidades, provinciales y distritales, que gestionan obras públicas, limpieza, mercados, entre otros. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima administra el transporte urbano y espacios públicos. Delegación legislativa. El Congreso puede otorgar al Ejecutivo la facultad de legislar temporalmente mediante decretos legislativos. Esto sucede cuando se necesita actuar rápidamente. Por ejemplo, en el año 2023 se le delegaron facultades para legislar sobre seguridad ciudadana. Además, los gobiernos regionales y locales pueden emitir ordenanzas municipales que tienen fuerza de ley en sus respectivas jurisdicciones. Potestad reglamentaria. El Ejecutivo también emite reglamentos como los Sedum Legem, que desarrollan una ley, y los Extra Legem, que organizan temas internos de la administración pública. Por ejemplo, la Ley de Promoción del Empleo Juvenil necesita un reglamento que indique cómo se aplicará en la práctica. Estructura y función del órgano judicial. El Poder Judicial administra justicia de forma independiente. Está conformado por la Corte Suprema, con sede en Lima, las Cortes Superiores en cada región, los juzgados especializados, los juzgados de paz en zonas rurales. Todo ello dentro del gobierno nacional. También tiene órganos auxiliares como la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Policial. Por ejemplo, si dos personas tienen un conflicto por una propiedad, acuden al Poder Judicial para que un juez resuelva en base a la ley. Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley, el Decreto Supremo 01793, regula toda la estructura, el nombramiento de jueces, sus deberes y los derechos de quienes trabajan en este poder. Por ejemplo, establece los requisitos para que un abogado pueda postular a la carrera judicial. Jurisdicción y competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción nacional, pero su competencia depende del tipo de caso, penal, civil, laboral o constitucional. También depende del territorio, cuantía de litigio y función del juez. Por ejemplo, un caso de divorcio es competencia de un juez civil, mientras que un robo lo ve un juez penal. Justicia constitucional. Todos los jueces deben interpretar las leyes conforme a la Constitución. El artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Constitucional indica que la Constitución prevalece sobre cualquier ley ordinaria y cuando hay dudas se consulta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como una guía. Control constitucional. En el Perú existen dos tipos de control constitucional. Difuso. Cualquier juez puede inaplicar una norma si la considera inconstitucional. Concentrado. El Tribunal Constitucional puede anular una ley si ésta contradice la Constitución. Por ejemplo, en el año 2021, el Tribunal Constitucional anuló una ley que afectaba los derechos previsionales de los pensionistas de la ONP. Historia de la justicia constitucional. Este modelo fue propuesto por Hans Kelsen en Austria de 1920. El objetivo es que ningún poder político viole los derechos fundamentales y que siempre se respete la Constitución como norma suprema. En el Perú, esta función la cumple principalmente el Tribunal Constitucional. Puntos claves del sistema político. Como resumen, podemos decir que hay división de poderes para evitar abusos. Vivimos en una democracia representativa porque elegimos a nuestras autoridades. Existe descentralización, lo que permite que los gobiernos regionales y locales atiendan mejor las necesidades de su población. Y contamos con control constitucional que protege nuestros derechos. En conclusión, los tres poderes del Estado peruano cumplen funciones distintas pero complementarias. Gracias a su independencia y coordinación, se garantiza el equilibrio político, el respeto a la Constitución y la protección de nuestros derechos como ciudadanos. Conocer esta estructura no solo es importante para entender cómo funciona el país, sino también para ejercer activamente nuestra ciudadanía.
Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.